Bueno, buenos días. En la clase pasada estuvimos viendo lo que serían las derivadas, bueno, no las derivadas en sí mismos, sino algunos conceptos previos que necesitamos para poder entender derivadas. Y bueno, esta semana lo que vamos a estar viendo es ya una introducción muy formal a las derivadas, ya una introducción muy bien explicada y muy intuitiva, y unos ejercicios de derivadas más Khan Academy. Con lo cual, vamos a pensar en lo siguiente, vamos a pensar en que tenemos, por ejemplo, una función, una gráfica, por aquí un eje Y y un eje X, y si recordamos, si teníamos una función, por ejemplo, algo como esto que está aquí, y yo quería calcular la tasa de cambio promedio, yo podía seleccionar dos puntos y este punto que está aquí, y se tenía una línea secante, y podemos recordar que eso es una línea que es secante precisamente porque toca a la curva en dos puntos, con lo cual yo obtenía la tasa de cambio promedio porque yo tenía todo este vacío de conocimiento que estaba acá y solo calculaba la pendiente de la línea superficial. Con lo cual, ¿cuál era la pendiente de esta línea que está por aquí? Bueno, ya habíamos visto que por definición era la inclinación, con lo cual estábamos buscando la tasa de cambio en Y con respecto a X o el cambio de Y entre el cambio en X. Es decir, si yo tengo un punto X por acá, y déjame ponerlo acá, y un punto F de X aquí, y un punto, por ejemplo, aquí, X2, ¿sí? Voy a dibujarlo por acá, y un punto, por ejemplo, por aquí arriba, llamado X, F de X2. La tasa de cambio promedio de esta curva que está aquí sería M igual a, bueno, F de X2 menos F de X dividido entre X2 menos X. Es decir, la tasa de cambio en Y dividido entre la tasa de cambio en X. Y obtengo la tasa de cambio promedio. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, vamos a ver derivadas porque fíjense que esto es promedio precisamente porque no es dinámico. Obtengo la tasa de cambio entre este punto y este punto. No puedo obtener la tasa de cambio en cada uno de los puntos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar en que tenemos un eje también, un eje de X, un eje de Y, perdón, y un eje de X. Vamos a generar una pequeña función. Voy a utilizar un color totalmente distinto para que se distinga. Y vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar en, por ejemplo, un punto por aquí que vamos a denominar X. Se tiene aquí, y un punto por aquí que vamos a denominar F de X. Y vamos a pensar por acá en este punto que va a ser X. Y bueno, un poquito más, va a ser X más H, donde H es una constante cualquiera que simplemente incrementa el valor de X, y esto que va a ser por aquí llamado F de X más H. A ver, F de X más H, ¿verdad? Entonces tenemos este punto X con F de X y X más H con F de X más H. Entonces, si queremos calcular la tasa de cambio promedio, en esto podemos seleccionar dos puntos, uno superior y uno inferior, trazar una línea que va a ser secante. Voy a trazarla por aquí, pero de hecho esto está un poquito feo, así que voy a tratar de borrarlo para que se vea muchísimo mejor, porque en realidad está bastante feo. En general la función es muy chiquita, pero vamos a hacerlo súper rápido para que no perdamos mucho tiempo. Una curva algo así, y seleccionamos un punto inferior que vamos a llamar X, y un punto por acá que va a ser F de X, y seleccionamos un punto un poquito más alto que va a ser, por ejemplo, X más H. Aquí se puede ver un poco mejor a qué se refiere lo de que este H simplemente incrementa un poco el valor de X. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, F de X más H. Aquí se puede ver un poquito más claro a qué se refiere lo de X y lo de X más H. Con lo cual, si yo quiero calcular la tasa de cambio promedio, yo selecciono dos puntos y puedo trazar una línea que va a ser secante a la función, porque va a cruzar por los dos puntos, pero en ambas situaciones. Voy a tratar de hacer esto un poco mejor. Ahí está, en ambos puntos. Esto es una línea secante y obtengo la tasa de cambio promedio porque tengo todo este vacío de conocimiento por aquí. Calculando simplemente f de x más h, que sería nuestro y2, f de x más h, menos f de x, dividido entre, bueno, este va a ser
x más h, que es este que está por aquí, menos x. Fíjense aquí que aquí podemos hacer una reducción simplemente por álgebra, y aquí obtenemos f de x más h menos f de x dividido entre h, simplificando ambos lados de las x. Y entonces fíjense que este valor de la h es básicamente lo que determina la distancia que hay entre x y este segundo punto. Entonces, si yo reduzco un poco el valor de la h, digamos que sea h aquí vale 20 tal vez, y por aquí ahora va a valer 5, entonces h va a reducirse muchísimo y voy a tener x más h por aquí, ¿verdad? Pero eso es solo un ejemplo para que se entienda. Entonces ahora mi recta estaría cruzando de aquí a aquí, y fíjense que la distancia entre los puntos es muchísimo menor que antes. Y si ahora, por ejemplo, h vale 3, por ejemplo, y estoy bajando, me acerco muchísimo, y entonces la recta cada vez está más cerca de sí misma y está ahí muy lejos de tocarse, muy cercana a dejar de tocar en 2 puntos. Y si ahora decimos que h es todavía más pequeña, vale tal vez 0.99, h estaría un poco por aquí, y generaremos una línea que ya ni siquiera se puede llamar secante porque es casi tangente. Y si acercáramos eso, hiciéramos que h directamente valiera 0, h igual a 0, lo que estaríamos obteniendo es una línea totalmente tangente, que eso en una curva se vería algo como esto, ¿sí? Y una recta tangente que corta en un solo punto de la función. Si pudiéramos acercarlo, y entonces lo que tenemos es la definición de derivada, que es el límite cuando h tiende a ser 0 de nuestra definición, nuestra pendiente, que es x más h menos f de x dividido entre h. Bueno, en este momento acabamos de ver lo que sería la definición de derivada, y vimos que la derivada la podemos obtener mediante la formulita que nos quedaba de la pendiente al calcular la tasa de cambio promedio cuando el límite de x de h tiende a 0. Entonces vamos a escribirlo por acá como para recordarlo. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, menos f de x dividido entre h, cuando h tiende a 0. Con lo cual, podemos usar esta definición para calcular una derivada. Esto suele conocerse como derivadas por definición. Entonces vamos a calcular esto que está por acá. Esto sería el límite de x, no, perdón, de h que tiende a 0, de h que tiende a 0, y aquí donde tenemos la x, simplemente siguiendo esta fórmula, vamos a evaluar esta función, pero en x más h. Con lo cual, aquí esto es 3 por x al cuadrado, que en realidad sería x más h al cuadrado, menos, y x, que también sería x más h, y aquí menos f de x, que simplemente sería 3x al cuadrado, menos x. Y todo esto dividido, y voy a utilizar aquí la línea recta, dividido entre h. Esto dividido entre h. Entonces, bueno, ahora podemos desarrollar, por ejemplo, voy a dejar de escribir por un segundo la palabra límite para poder desarrollar más cómodamente. Esto sería x más h elevado al cuadrado, que es un producto notable, sería 3 que multiplica al primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, x más h, más el segundo al cuadrado, que sería h al cuadrado, menos 3x al cuadrado, menos x. Ojo aquí, que esto, aquí se me estaba pasando, pero aquí es menos f de x, donde f de x es esto, con lo cual este menos afecta a ambos miembros de esto. Dividido entre h. Voy a continuar por acá abajo sin escribir la palabra límite por un momento, solo para ser un poco más rápido. Y ahora puedo distribuir este 3. Eso sería 3x al cuadrado más 6xh más 3h a la 2 menos, y
esto de por acá y me está faltando esto que está por aquí. No lo escribí, pero va aquí en medio de estos dos, que es x más h, menos x más h, menos x más h, que bueno, si yo distribuyo este menos y este menos, me queda menos x menos h, menos, y ahora puedo distribuir este menos con este menos 3, con este 3x a la 2, y con este menos x, esto me quedaría menos 3x al cuadrado más x. Y todo esto dividido entre h. Y déjame volver a escribir esto por aquí. Pero sin escribir la palabra límite, solo para ir un poco más rápido, puedo simplificar este 3x al cuadrado con este 3x al cuadrado, este más x con este menos x, y lo que me quedaría sería esto que está por acá. Voy a volverlo a escribir. Esta vez voy a tratar de utilizar la palabra límite cuando h tiende a 0, porque ya esto se va simplificando. Me quedaría como 6xh más 3h a la 2 menos h, y todo esto dividido entre h. Genial, entonces voy a bajar un poquito más, voy a volver a escribir aquí la palabra límite de h que tiende a 0, y fíjense que si yo evaluar aquí el límite, bueno, ya de entrada yo sé que esto no me va a dar porque tengo una h en el denominador, y bueno, todo esto me va a dar 0 sobre 0, que es una forma ya conocida. Entonces simplemente vamos a sacar un factor común aquí de h. Factor común aquí de h. Y aquí me queda 6x más 3h menos 1 dividido. Esta h de aquí no sale completa porque es al cuadrado. Y se me simplifica esta h que está por aquí con esta h que está por aquí. Entonces ahora ya puedo escribir, por ejemplo, el límite de h. Voy a borrar eso. El límite de h que tiende a 0 de 6x más 3h menos 1. Y bueno, si yo evalúo esto por aquí, esto va a ser, el límite va a ser 6x. El 3 se me simplifica con esto, menos 1. Esto está por aquí. Bueno, iba a dejar únicamente el primer ejercicio, que era el ejercicio que estaba por aquí arriba. Voy a escribir aquí para borrar la manito. Y voy a hacer este ejercicio que nada más. Pero vamos a hacer también este otro ejercicio, porque así ustedes pueden ver la importancia que tiene la parte de límites en el tema de derivadas por definición. Entonces, recordemos que la definición de la derivada va a ser el límite de h que tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto dividido entre h. Esa era la definición. Entonces, si nosotros utilizamos esta definición para trabajar con esto que está por aquí, esto sería el límite de h que tiende a ser 0 de f de x más h. Esto sería evaluar esta función en x más h, con lo cual esto sería raíz de x más h menos f de x, que sería simplemente raíz de x dividido entre h. Eso sería esto aquí. Y recordemos que, bueno, esto es un límite claramente por racionalización. Entonces podemos simplemente, bueno, voy a continuar por aquí. Voy a dejar de escribir la palabra límite para ahorrarnos un poco de tiempo. Y sería racionalizar. Tenemos la raíz aquí de x más h menos la raíz de x dividido entre h. Y ya recordando el tema de racionalización, esto se estaría multiplicando por el conjugado del elemento que tiene radical. En este caso sería la raíz de x más h más la raíz de x. Y esto lo dividimos igualmente en el conjugado, porque sería multiplicar por un 1, x más h más la raíz de x. Lo multiplicamos por el conjugado, sería multiplicar por un 1. Con lo cual, si yo continúo por acá, y voy a hacer un poco más para abajo, voy a volver a omitir temporalmente la palabra límite, solo para continuar un poco más rápido, y multiplico esto por esto. Recordemos que esto es un conjugado, por ejemplo, a menos b, que multiplica a
más b. Esto es igual a al cuadrado menos, vamos a escribirlo por aquí, menos b al cuadrado. ¿Verdad? Esto ya lo sabemos, lo tenemos muy claro. Lo vimos en la parte de límites, hay videos sobre las explicaciones. Entonces vamos a saltarnos esta partecita de aquí, súper rápida, simplemente para escribir. Esto sería esto que está aquí al cuadrado, menos esto que está aquí al cuadrado. Que bueno, si yo pongo el cuadrado aquí, esto simplemente me quedaría como x más h. Entonces me quedaría como x más h, menos, y bueno, aquí me quedaría el cuadrado de esto que sería x, dividido entre, voy a escribirlo de esta manera, dividido entre h, que multiplica a esto que está aquí, que es la raíz de x más h, más la raíz de x. Y todo esto multiplicado con un paréntesis. Con lo cual, ahora podemos simplificar, por ejemplo, esta x con este x que está por acá, y voy a continuar un poco por este lado. Esto va a ser h aquí arriba, dividido entre h, que multiplica a la raíz de x más h, más la raíz de x. Puedo simplificar esta h con esta h, y esto, bueno, sería 1 dividido entre la raíz de x más h, más la raíz de x. Y recordemos, no se nos puede olvidar que esto es un límite. Esto sería la raíz de x más 0, pues es 0 más la raíz de x. Aquí vamos a poner aquí el límite, ¿sí?, de h, que tiende a ser 0, de 1 dividido entre la raíz de x más h, más la raíz de x. Y donde h es 0, entonces esto nos da que eso es 1 dividido entre la raíz de x más la raíz de x, o 2 veces la raíz de x, que es exactamente lo mismo. Bueno, hace unos segundos vimos lo que eran la regla, o perdón, la definición de derivada, en la que podíamos calcular derivadas mediante la definición. Sin embargo, existen algunas fórmulas de derivadas para calcular las derivadas básicas, es decir, reglas de derivación básica que me permiten a mí derivar de manera rápida y sencilla. Entonces, algunas de esas reglas las voy a poder ver en este PDF que está por acá, que es el que yo utilizo. Esto es literalmente una búsqueda en Google, el segundo resultado, si no me equivoco. Simplemente un formulario de derivadas. Y por acá las primeras 4 reglas son las más importantes, que van a ser la regla de la suma y la resta, para poder hacer derivadas de sumas y restas, de multiplicación, división de derivadas, y finalmente esta regla que es un poquito especial y que seguramente vamos a estar viendo en la siguiente tutoría, que es la regla de la cadena, que es la derivada de una función. Básicamente es esto: si yo tengo g de h de x, si yo tengo g de h de x, yo calculo la derivada interior multiplicado por la derivada exterior. Pero ahorita no le vamos a prestar atención a eso, nos vamos a centrar en la regla de la suma y la resta, de la multiplicación y de la división, para reforzar esos temas que ya ustedes deberían haber visto durante las clases. Entonces, empecemos primero por de suma, que sería la más sencillita. Me voy a mover un poco por acá. Ese es el que acabamos de resolver por medio de definición, y por acá tenemos algunos ejercicios para derivar mediante la fórmula. Tenemos este ejercicio bastante sencillo, ya habíamos hecho uno la semana pasada. Esto es 2x a la 3 más raíz de x. Y si nosotros nos movemos hacia el apéndice de derivadas, nos vamos a encontrar por aquí abajo lo que serían las fórmulas de derivadas básicas. Que en este caso, por ejemplo, tenemos esta de x a la n, donde n tiene que ser distinto de 0. Esto va a ser a bajar la n hacia acá atrás como coeficiente y restarle 1 al exponente. Entonces, si yo me vengo por aquí, simplemente va a ser traer la n, que en este caso es 3, hacia acá abajo, y restarle 1 al exponente, 2. Es decir, y como esto es una suma, dense en cuenta que esto es una suma, esto es, por ejemplo, g, y esto es, por ejemplo, f. Entonces, una suma de f más g derivada va a ser igual a f', es decir, la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Entonces yo derivo la primera y le sumo la derivación de la segunda. ¿Cuál es la derivada de la raíz de x? Bueno, también tenemos algo para eso. Nos movemos por aquí, tenemos raíz de x y vemos que es 1 sobre 2 por raíz de x. Entonces esto es más 1 sobre 2 por raíz de x. Y bueno, podemos simplificar esto un poquito más. Simplemente esto sería 6x al cuadrado más 1 dividido entre 2 raíz de x.
Ahí está. Esa sería la primera resolución que está por aquí. De nuevo, utilizando la regla de la suma de derivadas, que está por aquí, y aplicando las reglas independientes que están por acá. Luego tenemos la regla de la resta, que es exactamente lo mismo, pero con una resta. Si yo tengo, por ejemplo, y voy a escribirlo por aquí, f menos g derivada, eso va a ser lo mismo que f' menos g'. Es exactamente la misma regla para ambos. Podemos probarlo un poco por aquí. Por acá tenemos un ejemplo que incluye la regla de la resta. Esto va a ser 5x al cubo, que acabamos de ver que este cubo se pasa a multiplicar hacia acá atrás. Simplemente pasar la n hacia atrás y le resto 1 a la n, que en este caso era 3, entonces ahora es 2. Más el coseno de x. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Si nos venimos por aquí, tengo el coseno de x es igual al menos seno de x. Con lo cual aquí es menos el seno de x. Y aquí es menos el arcoseno de x. Ojo que aquí ahorita opero con estos dos operadores. Los voy a dejar ahí mientras tanto para acordarme. Y aquí el arcoseno de x. ¿Cuál es el arcoseno de x? Bueno, nos venimos por aquí. El arcoseno de x es 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado. Esto es 1. Vamos a ver si esto es negativo. No, no es negativo. El arcoseno de x, y esto es 1 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Perdón que este no me lo sé de memoria. 1 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Genial. Entonces ya aquí podemos simplemente simplificar esto un poquito más. Esto sería 3 por 5 son 15x al cuadrado menos el seno de x. El seno, eso sería más por menos es menos, el seno de x. Y esto sería menos 1 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ese sería el segundo ejercicio. Y tal vez haga una pausa porque hay un poco de ruido allá afuera. Bueno, en este momento está lloviendo un poco fuerte, con lo cual, pues que es por la tarde ya. Voy a grabar la última parte de esta tutoría, de esta parte, y el otro jueves estaría subiendo otro video que es parte de esta misma tutoría, pero que no lo voy a grabar hoy porque creo que podría haber algunos problemas de audio por lo del tema de la lluvia, pero no importa. Entonces vamos a terminar al menos esos dos ejercicios que están por acá. Voy a moverme por acá y voy a buscar la regla de la multiplicación o el producto, que es el que está por acá, que me dice que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Con lo cual, si yo me voy a lo que sería Snowdrop, que es la aplicación que yo utilizo, y voy a trabajar con respecto a esta función que está por acá, derivándola mediante las fórmulas. Eso sería la primera derivada, que estas derivadas ya las conocemos. Esto sería 2 por 5 son 10 x. Esto sería por eso sería 0, una constante, la derivada de una constante de 0 por la segunda sin derivar. Entonces aquí sería por x al cuadrado más x más 4 más la segunda derivada, que esto sería 2x, vamos a ponerlo por acá, 2x más 1, que es la derivada de x, y la derivada de una constante es 0. Podemos venir por acá para verificar esto. La derivada de una constante es 0 y la derivada de x es 1, efectivamente. Con lo cual, esto es la segunda derivada por la primera sin derivar. ¿Cuál es la primera sin derivar? Bueno, sería 5x a la 2 menos 3. Y todo esto, pues simplemente vamos a resolverlo. Rápidamente. Eso sería 10x por x al cuadrado. Eso sería 10x al cubo más 10x al cuadrado. 10x al cuadrado. Pues el cubo de nuevo. Esto sería al cuadrado. Más 40x. Más 40x. Más esto aquí sería 2x más 1, que multiplica a esto que está por aquí. Entonces este elemento va a estar multiplicando a este y posteriormente a este. Luego este elemento va a estar multiplicando a este y posteriormente a este que está por aquí. Entonces eso sería 2 por 5, 10, x al cubo. Eso sería 10x al cubo. Y esto sería 2 por 3, 6x.
más 6x, 2 por 3, lo que sería 1 por 5x al cuadrado. Eso sería simplemente 5x al cuadrado. Y eso sería 1 por menos 3, que simplemente sería menos 3. Por cierto, eso aquí es 2 por 3 un 6, pero es 6 negativo. Esto es un menos 6. Menos 6x. Y esto sería 1 por 5x al cuadrado, 5x al cuadrado. Y 1 por menos 3 sería simplemente el menos 3. Y podemos ver a ver qué podemos resolucionar. Aquí tenemos 20x al cubo. ¿Sí? Por aquí, esto que está por aquí. Por aquí tenemos 10x al cuadrado. Y aquí 5 son 15x al cuadrado. 15x al cuadrado. Esto que está por aquí, esto que está por aquí. Y por aquí tenemos 40x más 6x son 46x más 46x. Esto que está aquí por ahí, y esto que está por aquí. Y aquí tenemos el menos 3, que simplemente sería finalmente la derivada de esta función que está por acá. Ok, una pequeña corrección. Estaba a punto de pasar al siguiente ejercicio, pero aquí acordémonos que eso es un menos 6, eso es un 40x, entonces esto es 40 menos 6. Eso simplemente va a ser 6, 7, 8, 9, 10, son 4. Esto es un 34. Voy a ponerlo por acá para que se vea la corrección. 34x menos 3. Y esa sería la derivada de esta función. Recordemos que esto que está aquí es simplemente álgebra. Esto ya lo sabemos desde que estamos en el colegio. Si alguno tiene dudas con esto, siente que voy muy rápido, tal vez él no se acuerda cómo factorizar, con mucho gusto recuerden que la tutoría es precisamente para reforzar, entonces me pueden escribir preguntándome al respecto. Y ahora vamos a culminar con este que está por acá. Voy a hacer un ligero ajuste para este lado, para que me quepa por este lado. Voy a separar por acá, que este va a ser el ejercicio, que es 3x al cuadrado dividido entre el coseno de x. Genial. Ya continuando entonces, vamos a ver que esto es simplemente aplicar la regla de la división. Esto va a ser igual, y déjenme moverme aquí al apéndice de las derivadas, y tengo la regla de la división. Recordemos que acabamos de utilizar la regla de multiplicación. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la segunda derivada, la segunda sin derivar, por la primera derivada. Y ahora vamos con la división. Fíjense que es básicamente lo mismo arriba. Una derivada por la otra sin derivar. Y luego lo contrario, la que derivé sin derivar y la que no derivé derivada. Y eso, pero aquí es donde está la única diferencia, todo eso dividido entre la segunda al cuadrado. Vean que esa es la única diferencia. De hecho, podría literalmente tomar aquí, y déjenme hacerlo, voy a tomar la primera derivada, que va a ser g de x, por ejemplo, multiplicada por la segunda sin derivar, por f de x, esta derivada, menos, y aquí es donde está la otra diferencia, esta vez voy a derivar f de x, y voy a dejar sin derivar g de x, y imaginemos que esto era f entre g de x, entonces aquí tenemos que agarrar g de x, que es la segunda, elevada al cuadrado. Cierto, y esa es la regla. Las diferencias son que aquí es un menos cuando se trata de división y que aquí está dividido al cuadrado, elevado al cuadrado. En cambio la multiplicación es lo de arriba. Uy, qué horrible línea, eso fue totalmente horrible. Lo de arriba, pero sumado. Entonces, esas son las dos diferencias, pero van a ser eventualmente la misma regla. Vamos a ver, esto sería la primera, en este caso voy a agarrar coseno de x, voy a dejarlo marcado para que ustedes vean esto. Coseno de x, esta va a ser derivada, y la otra la voy a poner sin derivar, multiplicado por 3x al cuadrado. El menos, y ahora voy a derivar la que no derivé, en este caso va a ser esta, que es 3x al cuadrado, le voy a poner aquí que la voy a derivar, multiplicado por la segunda sin derivar, el coseno de x. Y todo esto dividido entre la inferior elevada al cuadrado. Entonces esto va a ser el coseno cuadrado de x. El coseno cuadrado de x. Y vamos a escribirlo por aquí abajo para poder resolucionar un poco mejor este ejercicio. Voy a agarrar la manito para moverme hacia abajo. Y vamos a buscar cuál es la derivada del coseno de x. De nuevo, yendo a nuestro formulario, nos multiplicamos por acá. Y tenemos el coseno de x, que es el menos seno de x. Con lo cual, esto es el menos seno de x. El menos seno de x
que multiplica a 3x al cuadrado y resta, bueno, ¿cuál es la derivada de 3x al cuadrado? Esta ya la conocemos. Esto es 2x, 2 por 3 son 6. Iba a escribir el 2 por 3, pero vamos a escribir 6. Simplemente ustedes saben que esto es bajar este 2 y multiplicarlo por el coeficiente. Son 6 y a x le bajamos un nivel, un grado al exponente. Entonces x por el coseno de x, por el coseno de x. Y todo esto dividido entre el coseno cuadrado de x. Y esto ya lo podríamos ir dejando así, porque esto es la derivada de esta función que estaba por aquí, utilizando simplemente las reglas de derivación estándar. Como les digo, practiquen en Khan Academy, diríjanse simplemente a Khan Academy, la sección de diferenciación. Particularmente la sesión de diferenciación, a diferencia de la sesión de límites, no está muy diferenciada, y es que la diferenciación es un solo tema casi. Hay unas cositas ahí que sí se pueden separar, como por ejemplo calcular áreas, resolver problemas, pero en el caso de límites sí que había una sección para límites trigonométricos, para límites algebraicos, para límites por racionalización, etc. En el caso de las derivadas, no vénganse a la sección de derivación. Ya esto lo vimos la semana pasada. Ahora esta semana vamos a empezar a ver esto, que esto es lo que yo les expliqué al principio. Pueden buscar aquí unas definiciones más formales y mejor explicadas que la mía. Aquí hay prácticas para estimar derivadas, esto es mediante gráficas. Aquí hay diferenciación en un punto gráficamente, esto es prácticas, pero en general todo esto es muy sencillo. Parece que es complicado, pero es que el tema de derivadas lo agarran muy a detalle, desde muy cero, y lo explican muy a detalle. Entonces yo les recomiendo encarecidamente que ustedes vengan y realicen todas las prácticas. Yo voy a estar revisando, ¿verdad? Me parece que sobrevaloran demasiado Khan Academy. Es demasiado bueno, deberían estar estudiando todos los días con respecto a Khan Academy. Y alrededor del jueves yo voy a estar subiendo otro video porque empezó a llover muy fuerte, entonces no quiero que se arruine mucho el audio de este video. Buenas tardes.